Es doctora en biología, es investigadora del CONICET. Bueno, forma parte de todo este equipo de la Universidad de Chubut, de la Facultad Regional de allí, de Chubut, del INTA, del CEMPAT. Hay un grupo científico precioso. Vamos a hablar con Ana Liberov. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Ana, han hecho un trabajo interdisciplinario entre todos estos organismos sobre lo que es la crisis hídrica, podríamos decir, de Chubut, básicamente lo que es el río Senger y el río Chubut, ¿verdad? Sí, es así. Como nombrabas, hay distintas organizaciones, instituciones científico-técnicas que desde el 2014 conformamos lo que se llama el Grupo Técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut y está conformado por el INTA, la UTN, la Universidad San Juan Bosco, la Universidad del Chubut y el CONICET. En parte surgió para dar respuesta, digamos, a algunas problemáticas de la cuenca del río Chubut y hacia fines del año pasado hubo una serie de reuniones de emergencia hídrica por la crisis hídrica actual, con instituciones, digamos, autoridades de aplicación, el Instituto Provincial del Agua, las cooperativas de servicios públicos, y veíamos que había bastante solicitud de datos científico-técnicos. Entonces nos propusimos ponerlo todo por escrito y hacer análisis particulares para responder a esas demandas. Así fue que empezamos a trabajar en este grupo, analizando un poco los caudales de los ríos Senger y río Chubut, las precipitaciones, las tendencias a lo largo del tiempo, algunas proyecciones hacia el futuro, y también hay una parte que tiene que ver con el contexto sociopolítico de ambas cuencas, con la gobernanza del agua. Ese informe lo entregamos la semana pasada a la legislatura de Chubut para, bueno, para aportar, digamos, con información a la toma de decisión y que se entienda cuál es poner en contexto, digamos, la situación actual. Claro, para ubicarnos, las dos cuencas, la cuenca del río Chubut, donde nace, donde desemboca, como en toda nuestra Patagonia, de cordillera hacia el mar, en lo que sería el norte o del centro norte de la provincia del Chubut. Y el Sí, Senger, toda esa cuenca con lagos, etcétera, también de cordillera a mar, en lo que es el centro sur de la provincia del Chubut. En ambos exacto. casos, en ambos casos hemos hablado aquí, Ana, de sequía o saqueo, en el sentido de que la utilización del agua en muchos casos tiene una actitud muy desaprensiva en nuestras ciudades que se abastecen de esa agua. También hay construcción de canales y de diques caseros en forma ilegal, y hay una sequía pronunciada por falta de agua y de nieve en las alturas. ¿Qué panorama han observado ustedes en los últimos años en esas dos cuencas? Sí, hay claramente dos factores, digamos, clave acá que vos los estás nombrando, que le podemos poner nombres, digamos. La sequía o el déficit de agua es un evento climático, meteorológico, que está influenciado obviamente por patrones, digamos, que tienen que ver con las actividades humanas, por ejemplo, el cambio climático, pero es un factor climático, ¿no? A gran escala, digamos, o a mayor escala temporal y espacial. Y después tenemos lo que le llamamos escasez de agua. La escasez es algo que nos pasa a las sociedades, ¿no? Es cuando hay escasez, es que no tenemos agua suficiente para nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, puede haber escasez de agua para un sector, por ejemplo, en el caso de Chubut, escasez de agua para los centros urbanos, pero no para los centros, para las actividades agrícolas. Entonces hay que diferenciar un poco eso, porque la escasez depende de cómo usemos el agua. Claro. Que haya periodos de sequía no trae intrínsecamente un periodo de escasez. Eso es relativo a cómo se usa el agua. Y en ese sentido, nosotros lo ponemos ahí claramente en el informe, hay muchas cosas por mejorar.
sobre todo los procesos de participación y de comunicación entre incluso distintos entes dentro del mismo gobierno, porque la estructura que tiene la provincia del Chubut para la gobernanza del agua, decimos que está intrínsecamente fragmentada. Esto es porque tenemos distintas autoridades que tienen injerencia sobre distintos aspectos de los ríos, cuando el río es uno solo y es muy difícil tomar después decisiones sobre el mismo ambiente. Por ejemplo, tenemos la autoridad hídrica, que es el Instituto Provincial del Agua, que se ocupa de los temas de cantidad de agua, que es el que debería regular estas cuestiones que vos hablás de las tomas y de los desvíos. Y después tenemos el Ministerio de Ambiente, que es el que regula los temas de calidad del agua o que controla, es el controlador ambiental. Y después tenemos en otra escala los municipios, que son los que regulan el agua o administran el agua para el consumo urbano. Y también tenemos, por ejemplo, en el río Chubut, que no se da en el río Senguer, la compañía de riego, que vendría a ser como una cooperativa de regantes, es estatal, pero no es gubernamental. Entonces, al tener tantos niveles de decisión que operan a distintas escalas en la cuenca, bueno, es muy difícil avanzar en la toma de decisiones y en generar un plan, ya sea mediano o largo plazo, para poder afrontar estos periodos que se van a venir cada vez con más frecuencia. Claro, en época de aguas flacas o de poca agua, aparecen estas situaciones, ¿no? Aparecen algunas tomas clandestinas, algunos diques clandestinos, como ocurrió en la zona de los Altares, allí en la zona del dique Ameguino, pero también, Ana, en estas épocas de poca agua, cuando se conforman o se convocan los comités de crisis para analizar el tema, es donde aparecen, claro, todos estos organismos y dependencias que el Estado genera, multiplicando una atención, pero dividiendo también la toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que uno supone que ustedes le han llevado a la legislatura con este informe para que vean la situación como está. Claro, sí, en periodos de poca agua, digamos, donde las tensiones por el agua se acrecentan, ¿no? Claro. Y eso hay que saber manejarlo para no tirarse de los pelos y hacer algo proactivo, digamos. No sirve de nada echarse culpas en este momento, sino, bueno, pensar un poco más allá de eso y poder planificar y decir, bueno, estamos en esta situación. Lo que nosotros queremos mostrar con ese informe, una de las cosas que queremos mostrar, es que esto no es una situación particular del 2021 o del 2022. Estamos en un periodo de sequía que viene ya de hace tiempo, para el caso del río Chubut desde el 2010 y para el caso del río Senguer desde el 2015, es decir, que tenemos caudales por debajo de los niveles históricos desde hace varios años, y en este año en particular fue más crudo porque hubo bastante menos precipitaciones, hubo un déficit como del 85%, por ejemplo, para el río Chubut, entonces se ve intensificada esta crisis, pero es algo que está pasando en el tiempo con los años y que lamentablemente creemos que va a seguir así, que se va a seguir agudizando. Ojalá que no, que ocurra algún evento particular que haga que esto cambie, pero los pronósticos se ven bastante negativos, digamos, para la primavera, que es cuando, por ejemplo, el río Chubut o el embalse Ameguino se carga de nuevo de agua para abastecer durante el verano. Esperamos pocos aportes durante la primavera. Así que bueno, la situación para el verano que viene también es compleja y es ahí donde un poco estamos apuntando, ¿no? A pensar qué vamos a hacer como sociedad de aquí en adelante. Ana Liberov, en el centro sur de la provincia del Chubut se está produciendo un panorama que es absolutamente dramático. La desaparición de un lago como el Colue Huapi y la bajante impresionante del Múster, a tal punto Ujú. que de los dos acuíferos que abastecen a Sarmiento, Comodoro, Radatil y Caleta, uno ya no se puede utilizar y el otro está en graves problemas, se necesita bombeo. Hay cortes de agua, por ejemplo, en Comodoro de 24 horas, porque no se puede abastecer de agua potable a la comunidad.
esta situación me parece absolutamente dramática y cómo la han analizado ustedes en esa cuenca que viene del río Senger. Sí, la situación es muy crítica para esa zona. Diría que, en mi opinión, o en nuestra opinión, más crítica que la del Birch, la del Valle Inferior del río Chubut. Por esto que vos decís, porque no hay regulación, digamos. El lago Munster recoge el agua del río Senger, lo que no se usa para las ciudades deriva al Colhué Huapi, y este es un lago que es muy somero, o sea, es muy poco profundo y tiene una superficie muy amplia y con temperaturas altas se evapora. O sea, hay mucha pérdida de agua por evaporación. Las tendencias de cambio climático no son tan claras en esa cuenca como en la cuenca del río Chubut, pero hay, digamos, evidencias de que la parte norte que viene del arroyo Genoa tal vez ha traído menos agua en los últimos años y se puede deber, digamos, a bajantes de caudal en esa zona. Pero el sistema es un poco más complejo que en el río Chubut para analizar en cuanto a esas tendencias, así que no lo tenemos bien claro. O sea, hay datos contrastantes, digamos, algunos que definen que hay tendencias negativas en los caudales de las cordilleras, digamos, de las nacientes, y otros que no. Pero depende de la zona a la que se mire. Pero sí, es un proceso climático, digamos, que se está dando y hay que verlo como tal, digamos. También nuestra región tiene una variabilidad climática muy importante, o sea, hay mucha Así es, variabilidad entre claro. años y hay periodos largos de sequía y periodos de humedad. Bueno, esos son los conocimientos, digamos, que tenemos que tener para ver cómo afrontar esta situación. Porque como te decía antes, no es una cuestión puntual, no es que pasa hoy y mañana esto se va a revertir. Hay que ver cómo seguir pensando que estos periodos van a ser extensos y sí, la situación es bastante crítica. Ana, bueno, más allá del agua, el impacto en la biodiversidad, en la flora y en la fauna, tanto de la cuenca del río Chubut como en la del río Senger, también la estuvieron mirando en este informe. No, en este informe nos abocamos, digamos, a lo que tiene que ver con la hidrología, con el Ajá. contexto climático y social y político. A ver si me olvido algún eje. Bueno, y el eje de calidad del agua. Pero no estuvimos viendo ningún tema que tenga que ver con la biodiversidad. Aunque se supone que el impacto negativo debe ser importante, ¿no? Como pasa en casi toda nuestra Patagonia, de la bajante de los espejos de agua, por ejemplo. Aquí tenemos una laguna en el Tromen que prácticamente ha desaparecido y con esa desaparición, bueno, se fueron casi las 300 especies de aves que estaban allí. Volví, se me cortó un poquito. ¿Se Ah, me escucha? Sí. sí, 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 perfecto. escuché. Sí, estos periodos de bajante, digamos, y más con un uso o sea, con un uso muy importante de los cuerpos de agua, todo el funcionamiento de los ecosistemas se ve alterado y hay cambios de todo tipo, digamos, cambios bioquímicos, cambios en la biodiversidad y si bien, digamos, algunos sistemas están naturalmente preparados para periodos de sequía, el uso tan intensivo hace probablemente que se vean afectadas aún más las comunidades. En el caso del valle inferior del río Chubut, después del embalse Ameguino, el ambiente ya está de por sí muy modificado Claro. y, digamos, el río está bastante restringido, digamos, para así decirlo, en sus movimientos, en sus funcionalidades. Así que si bien, o sea, más allá de esta crisis particular, ya está bastante alterado de por sí, digamos, por el uso que se le da. Ana Liberov, bueno, te agradecemos muchísimo, felicitarte a vos y en vos, a todo el equipo de todas estas instituciones públicas,
nacionales que han trabajado en pos de entregar a las autoridades provinciales, en este caso legislativas, este informe, esta investigación que da un panorama sumamente preocupante que demanda de respuestas lo más rápido posible, porque estamos hablando del agua, ni más Ujú. ni menos. Así que te agradecemos mucho y seguiremos muy de cerca este tema. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes y agradezco también la difusión porque es, digamos, también la decisión de presentarlo a la legislatura también fue una decisión para que la gente también escuche un poco de qué se trata todo esto. Por eso decidimos enviarlo el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, en conmemoración de ese día. Así que bueno, muchas gracias por la difusión y estoy a disposición cualquier cosa.